Evangelio de Mateo, capítulo 7. El acontecimiento de Palestina como ejemplo y consumación de la gran iniciación. Para comprender en todo su alcance el significado del acontecimiento de Palestina, hemos de mencionar una vez más un hecho al que ya nos hemos referido en las conferencias sobre el Evangelio de Lucas. Volver sobre ese hecho es de gran importancia, en cuanto en esta conferencia haremos resaltar los aspectos principales del advenimiento de Cristo. Después, o sea en las próximas conferencias, agregaremos más bien los pormenores al cuadro que en este daremos a grandes rasgos. Para ello es necesario recordar una ley fundamental de la evolución de la humanidad. Esta ley consiste en que en el curso de la evolución el hombre va adquiriendo cada vez más nuevas facultades y se eleva paso a paso a mayor grado de perfección. Esto ya se verifica si se toma en cuenta el tiempo histórico conocido exteriormente, durante el cual el hombre ha ido desarrollando las facultades que finalmente hicieron posible la cultura actual. Sin embargo, para que determinada facultad empiece por despertarse en la naturaleza humana y para que ella paso a paso llegue a ser una facultad asequible a todo ser humano, es necesario que primero aparezca en algún lugar y en un sentido singular. En las conferencias acerca del Evangelio de Lucas hemos llamado la atención sobre el sendero de 8 etapas, al que el hombre puede ingresar si se atiene a lo que el Gautama Buda hizo fluir en la evolución de la humanidad. Comúnmente se lo describe como sigue: el entendimiento correcto, el juicio correcto, la palabra correcta, el actuar correcto, el punto de vista correcto, los hábitos correctos, la memoria correcta y la contemplación correcta. Estas cualidades están íntimamente relacionadas con el alma humana. Podemos decir que desde los tiempos de la vida del Buda, el ser humano ascendió al nivel que le hace posible desarrollar en sí mismo las cualidades del sendero de 8 etapas, como íntima facultad de la naturaleza del hombre. En los tiempos anteriores a la encarnación del Gautama sobre la tierra, el ser humano no había sido capaz de adquirir esas facultades. Hay que tener presente que para su desarrollo fue necesario el previo impulso de una entidad tan alta como la del Gautama Buda, para que en el curso de siglos y milenios el ser humano pudiese desarrollarlas por su propio esfuerzo. Ciertamente estas facultades se desarrollarán desde ahora en adelante en muchos hombres, y cuando un número suficiente de ellos las haya adquirido, la tierra habrá alcanzado la madurez para recibir al nuevo Buda, el Maitreya Buda, el que ahora es Bodhisattva. Para que semejante progreso pueda producirse, ha sido necesario que una altísima individualidad diera el impulso a través de un gran acontecimiento, y así sucedió que todas las cualidades del sendero de 8 etapas existieron en un solo hombre, esto es, en la personalidad de Gautama Buda. Con ello, el Buda dio el impulso para que todos los hombres pudiesen adquirir esas cualidades. Esto corresponde a una ley de la evolución de la humanidad. Lo que por la entidad del Cristo ha de fluir en la humanidad no es algo que, como el impulso de Gautama Buda, tardará 5 milenios en realizarse, sino que se trata de una facultad peculiar que se manifestará y producirá sus efectos en la humanidad durante todo el resto de la evolución terrestre. Podemos preguntarnos entonces qué es lo que de un modo parecido, pero como impulso infinitamente superior al de Buda, ha venido a través de Cristo. Podríamos caracterizarlo como lo desde los tiempos precristianos y solo dentro de los misterios fue dado a la humanidad, que en cierto sentido se hizo posible por el advenimiento del Cristo, de forma que desde ese momento cada vez más se instalará como facultad general de la naturaleza humana. Para comprenderlo mejor, hemos de representarnos claramente la naturaleza de los antiguos misterios y de la iniciación en los tiempos precristianos.
La iniciación ha sido diferente en los distintos pueblos del orbe y también a lo largo de la evolución post-Atlante. La iniciación como un todo se practicó en diferentes grados en los distintos pueblos. Desde el punto de vista de la reencarnación, se comprenderá que en los tiempos antiguos no era necesario que cada pueblo tuviese la iniciación en todos los aspectos, puesto que un alma humana que en determinado pueblo conocía una parte de la iniciación, llegaba a conocer la otra parte a reencarnarse sucesivamente dentro de otros pueblos. Iniciación significa que el hombre dirige la mirada al mundo espiritual, facultad que no se adquiere mediante la percepción sensorial y el intelecto, dependientes de los instrumentos del cuerpo físico. Cada 24 horas en la vida diaria, el hombre se halla 2 veces allí donde también está el iniciado, solo que éste lo vive de otro modo que el hombre durante la vida normal. En el curso de cada 24 horas nos encontramos en estado de vigilia y en el sueño alternativamente. En nuestros libros y en conferencias hemos expuesto que al dormirse, el yo y el cuerpo astral del hombre abandonan los cuerpos físico y etéreo. Con su yo y cuerpo astral se expande entonces en todo nuestro cosmos inmediato, del cual atrae las corrientes que él necesita durante la vida diurna de vigilia. Significa que desde el dormirse hasta el despertar, el ser humano efectivamente se haya expandido sobre la totalidad del mundo que le concierne, pero no es consciente de ello. La conciencia se apaga en el momento del dormirse, cuando el cuerpo astral y el yo dejan los cuerpos físicos y etéreos, de modo que se vive en el macrocosmos sin ser consciente de ello dentro de la existencia corriente. La iniciación precisamente consiste en que el hombre aprende a vivir en todo el cosmos, no solo inconscientemente, sino experimentándolo todo con plena conciencia. Es decir, que aprende a penetrar conscientemente en la existencia de los demás cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Esta es la característica de la iniciación en el macrocosmos. Si el hombre al dormirse pudiera percibir sin la debida preparación lo que se halla en ese mundo, la fuerte y grandiosa impresión le haría experimentar lo que solo es comparable al ofuscamiento por los rayos del sol y de la luz. En tal caso, el hombre experimentaría una alucinación cósmica y la extinción de su alma. Toda iniciación se fundamenta en que el hombre no penetre en el macrocosmos sin la debida preparación, sino bien preparado y con los órganos fortalecidos de modo que pueda resistir el embate. Uno de los aspectos de la naturaleza de la iniciación es ser iluminado para percibir conscientemente el mundo en el que el hombre se halla durante el sueño sin ser consciente de ello. Esta forma de encontrarse en el macrocosmos desorienta al hombre porque la vida en el mundo físico sensible es muy distinta de lo que se percibe en el mundo superior. En cierto sentido, el hombre está acostumbrado a considerar las cosas del mundo sensible desde un solo punto de vista, y si experimenta algo que no concuerde exactamente con la representación que él se ha formado desde aquel punto de vista, lo considera como erróneo, en desacuerdo con lo acostumbrado. Quien con semejante actitud, que para la vida sobre el plano físico resulta útil y cómoda, quisiera penetrar en el macrocosmos, no podría jamás orientarse en este. En el mundo físico, el hombre se concentra en un solo punto. Vive como en una concha de caracol desde la cual suele juzgar todo cuanto le circunda. Lo considera como correcto o como erróneo, según su propio punto de vista. En cambio, al penetrar en el macrocosmos no es posible hacerlo en una sola dirección, sino que es preciso hacerlo en las más diversas direcciones, pues se trata de un expandirse en el macrocosmos, donde cesa la posibilidad de adoptar un solo punto de vista. Ante todo, es necesario desarrollar cierta flexibilidad y universalidad de juicio.
Naturalmente no hace falta adoptar una infinidad de puntos de vista, como teóricamente parecería posible, sino que para todas las situaciones que pueden presentarse bastan 12 puntos de vista, los que en el lenguaje sideral de los misterios pueden simbolizarse mediante los 12 signos zodiacales. Entre paréntesis, quisiera hacer notar que en todos los círculos culturales que se basan en verdades ocultas, fácilmente se cae en el error de confundir las costumbres de la vida corriente con lo que se persigue en el círculo respectivo. Cuando se transmitan incluso en forma exotérica las verdades obtenidas a través de la investigación suprasensible, hay que hacerlo desde distintos puntos de vista, y ello es causa por la que suelen encontrar contradicciones quienes todos lo juzgan según la práctica corriente del plano físico. Cuando se miran las cosas desde distintos aspectos, es fácil encontrar contradicciones, pero en un movimiento científico espiritual habría que tomar en consideración que las aparentes discrepancias entre lo transmitido en distintas concepciones se deben a distintos puntos de vista de lo tratado reiteradamente, y para penetrar en el macrocosmos por el camino que acabamos de describir es preciso adoptar flexibilidad de observación. En caso contrario, terminamos perdiéndonos en un laberinto. Expresándolo a través de una imagen del lenguaje estelar, si por ejemplo quisiéramos penetrar en el cosmos en dirección a la constelación de Aries expresamente, pero si el universo, debido a su continuo movimiento, nos presenta lo que se halla en la constelación de Piscis, lo tomaremos por una experiencia característica de Aries. Así se produce la confusión y el hombre se halla en el laberinto. Por ello, hay que tener presente que efectivamente debemos valernos de 12 puntos de vista, a fin de orientarnos en el laberinto del macrocosmos. Esta es una de las vías para penetrar en el macrocosmos, pero durante la otra parte de las 24 horas del día, sin ser consciente de ello, el hombre se halla también en el mundo divino espiritual. Al despertarse, el hombre se sumerge en los cuerpos físico y etéreo, pero no percibe nada de este proceso, puesto que en ese mismo instante la percepción se dirige inmediatamente hacia el mundo circundante. La percepción sería totalmente distinta si el hombre se sumergiera conscientemente en los cuerpos físicos y etéreo. Resulta pues que por el estado de sueño el hombre se preserva del penetrar conscientemente en el macrocosmos porque no está preparado para ello, y por el hecho de que la percepción se deriva hacia el mundo circundante, se preserva de unirse conscientemente con los cuerpos físico y etéreo. El peligro a que estaría expuesto al descender sin la debida preparación en estos dos vehículos es otro diferente a la alucinación y la desorientación que se producen por el penetrar en el macrocosmos sin estar preparado para ello. Si el hombre sin preparación previa se une con la naturaleza de sus cuerpos físico y etéreo, identificándose con ella, ocurre que se fortalece sumamente lo que constituye lo esencial de esos dos cuerpos terrestres. ¿Para qué los ha recibido? Para que pueda vivir en la naturaleza de un yo y desarrollar la conciencia del yo. Pero este yo llega al mundo de los cuerpos físico y etéreo en su estado no purificado y sin estar debidamente preparado. Al descender sin estar preparado, resulta que la percepción mística que entonces se produce excluye ver la verdad interior, presentándose al hombre imágenes alucinantes. Al mostrarse el aspecto de su propia naturaleza interior, el hombre se une con todo cuanto él se halla de inmoralidad y de deseos e instintos egoístas, etc. Comúnmente, él no se une con esto, pues durante el día su percepción se desvía hacia las experiencias en el mundo exterior y éstas son incomparables a lo que surge de la propia naturaleza interior del hombre. En otras conferencias me he referido
a lo que los mártires y los santos del cristianismo nos describen como sus experiencias al sumergirse en su propia naturaleza. Esto era igual a lo señalado aquí, pues esos santos nos describen las tentaciones y seducciones experimentadas al anular la percepción exterior y descender a lo interior. Esas descripciones relatan la absoluta verdad. En este sentido resulta instructivo estudiar las biografías de los santos para ver cómo actúan las pasiones, emociones, instintos y todo lo que no se experimenta cuando en la vida normal la mirada se desvía hacia el mundo circundante. Podemos resumirlo como que al descender en su interior, el hombre es, en cierto modo, comprimido y enredado con su yoidad, intensamente reducido al punto en que no quiere ser otra cosa que un yo que satisface sus propios deseos y apetencias y donde todo el mal en su interior quiere apoderarse de su propio yo. Este es el estado de ánimo que en tales casos prevalece. Vemos pues que por un lado sobreviene el peligro de la alucinación cuando el hombre sin la debida preparación quiere expandirse en el cosmos, y por el otro lado se ve comprimido en su yo cuando se sumerge en su propio cuerpo físico y el etéreo sin estar preparado para ello. Pero existe otro aspecto más de la iniciación que ha sido practicado por otros pueblos. Mientras que el expandirse en el cosmos principalmente ha sido cultivado por los pueblos arios y los del norte, el otro modo ha sido desarrollado en alto grado por los egipcios. Pero existe además la iniciación en que el hombre se acerca a lo divino, dirigiendo la mirada hacia la interioridad, llegando a conocer la realidad de lo divino por concentración espiritual, al descender en su propia naturaleza. En los misterios antiguos, la evolución de toda la humanidad no había llegado a un nivel tal que la iniciación, ya sea hacia afuera del macrocosmos o bien hacia el microcosmos del ser humano mismo, hubiera podido realizarse con el iniciando abandonado a sí mismo. Cuando, por ejemplo, en la iniciación egipcia se conducía al hombre a unirse con las fuerzas de sus cuerpos físico y etéreo, de modo que con plena conciencia vivenciaba los procesos de dichos vehículos, las más horrendas pasiones se lanzaban de su naturaleza astral. Muchos demoníacos y diabólicos salían de él. Es por esta razón que en los misterios egipcios el hierofante le hacía falta la ayuda de otras personas que recibían lo que de la citada manera salía de él, para canalizarlo a través de la propia naturaleza de ellos. De ahí se explica el actuar de 12 asistentes, los que recibían a los demonios. Esto quiere decir que en la iniciación antigua el iniciando nunca actuaba libremente, pues lo que en él necesariamente se producía al sumergirse en los cuerpos físico y etéreo solo podía y debía desenvolverse cuando y porque los 12 asistentes recibían y domaban a los demonios. De manera similar se procedía en los misterios del norte, donde al penetrar en el macrocosmos se conseguía el resultado buscado con la ayuda de 12 servidores del iniciante. Ellos cedían sus fuerzas al iniciando para capacitarle a desarrollar el pensar y el sentir necesarios para atravesar el laberinto del macrocosmos. Semejante iniciación, en que el hombre no está libre, sino que depende enteramente de aquella ayuda para desviar los demonios, paulatinamente debía dejar su lugar a una nueva iniciación, en que el hombre sabe encontrar el camino por sí solo, y donde el iniciante que le facilita los medios para obtener la iniciación solo le dé instrucciones. Por este camino el hombre aún no ha llegado muy lejos. No obstante, paso a paso la humanidad desarrollará la facultad de elevarse tanto al macrocosmos como de descender al microcosmos sin ayuda ajena, es decir, de llegar a la iniciación en ambos sentidos como entidad libre.
Para hacerlo posible, se ha producido el advenimiento de Cristo como punto de partida para la iniciación en ambas direcciones. Un supremo ser espiritual como lo es el Cristo, debió una vez realizar de un modo general tanto el descender en los cuerpos físico y etéreo, como asimismo el penetrar en el macrocosmos. En el fondo, el acontecimiento del Cristo consiste en que esta entidad universal, en cierto sentido, enseñó lo que en el curso de la evolución terrestre hacia su madurez podrá ser alcanzado por un número suficientemente grande de personas. Para ello, dicho acontecimiento ha sido necesario. ¿Qué es entonces lo que aconteció? Por un lado, debió acontecer que el Cristo mismo descendiera en el cuerpo físico y el etéreo, y así como estos dos vehículos de un ser humano fueron santificados por haber descendido en ellos la entidad de Cristo, así lo que solo una vez sucedió, se dio a la evolución de la humanidad como el impulso para que todo hombre que lo busque pueda experimentar libremente el descender en los cuerpos físico y etéreo. Para ello, el Cristo debió descender a la tierra y realizar lo que jamás se había realizado antes. Pues en los misterios antiguos era algo muy distinto lo que se realizaba a través del actuar de los asistentes. El iniciando podía descender y vivenciar los secretos de los cuerpos físico y etéreo, como asimismo elevarse a los secretos del macrocosmos, pero de forma que no vivía en su cuerpo físico, en realidad penetraba efectivamente en los secretos del cuerpo físico, pero no dentro de su cuerpo físico, sino enteramente independizado de éste. Así, al volver a la conciencia común, recordaba lo vivenciado en las esferas espirituales, pero sin poder transmitirlo al cuerpo físico. Por el advenimiento de Cristo, estas condiciones debieron sufrir un cambio radical y realmente fueron cambiadas. Resulta, pues, que antes del tiempo de Cristo no existió ningún cuerpo físico y etéreo cuyo yo penetrara la plena interioridad humana. Absolutamente nadie podía entonces con el yo penetrar en los cuerpos físico y etéreo. El Cristo mismo lo realizó por primera vez y como entidad infinitamente superior al hombre se hallaba no obstante unida a la naturaleza humana. Se derramó en el macrocosmos sin ayuda alguna, a fuerza de la propia yoidad. Solo el Cristo pudo hacer y solo por ello puede el hombre adquirir la capacidad de penetrar libremente en el macrocosmos. Estos hechos son los dos pilares fundamentales que de igual manera se nos presenta en los dos evangelios, el de Lucas y el de Mateo.